Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Hoy tenemos un programa de mucho conflicto. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo has transcurrido la semana? ¿Cómo has estado en estos últimos días? Conflictuado, pero no. Muy bien, viendo la vorágine de acontecimientos en el mundo, que finalmente todos terminan de alguna manera impactando en la vida personal, ¿no? Es muy curioso. Y queremos hablar hoy de la madre de todos los conflictos, de alguna forma, ¿no? Un conflicto que tiene más de 50 años y bueno, ha entrado hace 2 años, entró en una nueva espiral que te juro, me impresiona el grado de polarización que ha marcado este último conflicto. Obviamente estamos hablando del conflicto palestino-israelí o israelí-palestino, que recordemos se desata cuando Hamas asesina a decenas de ciudadanos israelitas. 1200. ¿No es cierto? 1200. Gracias por recordarme el dato. Y toma centenares de rehenes, 271 si no estoy mal, ¿no es cierto? Y muchos de ellos todavía no han sido rescatados. Muchos de ellos ya solo son cadáveres, lamentablemente, ¿no es cierto? Y me parece que hay un cálculo de 45 rehenes que estarían con vida. Pero estos últimos días se ha anunciado un nuevo plan de paz para el Medio Oriente, planteado por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Pero algo que quería que conversáramos por ahí es justo este tema de la polarización que ha marcado este conflicto, lo radical de las posiciones que se han ido posicionando, que se han ido marcando alrededor del conflicto en Gaza, ¿no es cierto? Yo no me esperaba sinceramente que fuera tan fuerte un conflicto que, como digo, ya tiene más de 50 años, que ha conocido episodios muy graves. De hecho, casi 80 años, ¿no? Casi, sí. Claro, porque en el 47, 48, cuando se declara cuando se hace el Estado judío, al año siguiente se produce una gran guerra donde todos los países circundantes de Israel atacan a Israel. Pero lo curioso es que en los 8 intentos que ha hecho Israel de solucionar el conflicto con los palestinos, siempre el conflicto ha escalado en detrimento de los palestinos, porque los ofrecimientos territoriales han ido decreciendo hasta que finalmente, o sea, la toma de Gaza es casi total, y la situación de Cisjordania es indeterminada y con pronóstico reservado, ¿no? Entonces son 8 veces las que se han intentado desde 1947 solucionar el conflicto y entregar territorios, y estos territorios han variado desde ofrecimientos iniciales del 55% hasta 95%, y ahora, claro, el plan habrá que ver cómo termina, porque la destrucción de Gaza es casi total. Claro. O sea, y de hecho, claro, parte del plan es en realidad una especie de Gaza corporativa, ¿no? O sea, claro. En la cual será una empresa la que tome el control. Es un control tecnocrático, presidido por una comisión donde están el mismísimo Donald Trump y donde está también Tony Blair, ¿no? Entre otros. O sea, pero claro, prometen una de estas ciudades mágicas, así tipo, no sé, las ciudades de super crecimiento en Oriente Medio, ¿no? Claro. O sea, es una transformación radical. Ahora, lo que tú mencionabas del inicio del conflicto, claro, son en realidad, haciendo bien el conteo, son cerca de 80 años, pero desde ahí todo está en discusión. O sea, durante estos 2 años de guerra en Gaza se ha discutido absolutamente todo, y ha habido toda clase de posiciones, las que niegan que exista un derecho de los judíos de estar ahí, de los que en cambio dicen que los palestinos no deben estar, o sea, de todo. O sea, hemos tenido discusiones, pero claro, la historia mismo se ha reinventado decenas de veces en este punto, ¿no? Claro,
Lo que pasa es que, o sea, el conflicto en esas tierras no es centenario, es milenario. O sea, desde la expulsión en el año 70 por parte de los romanos, luego de la destrucción del templo, que los hacen una diáspora, pues los judíos, unos van a la península ibérica, ¿cierto? Los judíos sefarditas, y los judíos askenazis van al oeste del Rin, al oeste de Asken. Y luego, claro, o sea, la eterna búsqueda del retorno a la tierra prometida. O sea, si tú te lees el Pentateuco, o sea, Yahvé les ofrece una tierra que ya está ocupada, por supuesto. Y con la asesoría de Yahvé comienza el éxodo, y claro, van los trabajos de inteligencia conquistando territorios y también, digamos, exterminando poblaciones que ya estaban establecidas de ahí. O sea, es un conflicto muy grave, porque los conflictos que parten, sobre todo de las 3 religiones del libro, o sea, son conflictos donde la palabra no está dada por una negociación política, sino por un mandato divino. Entonces, claro, si es que el Corán manda acabar con los infieles, bueno, también la Torá manda a recuperar la tierra prometida, ¿es cierto? Y también, o sea, tienes en Estados Unidos a los cristianos evangélicos sionistas que hacen una lectura, digamos, literal de Israel como la tierra prometida, y también sostienen, digamos, al lobby que en Estados Unidos apoya incondicionalmente a la posición israelita, que no es ni mucho menos, digamos, unitaria en el mismo Israel. O sea, totalmente. O sea, de hecho hay un 40% de palestinos y máximo un 40% de judíos que están por la solución del Estado, de los dos estados, ¿no? O sea, digamos, es significativo. Sí. O sea, no hay unanimidad. Exactamente, y al interior de Israel hay mucha oposición al tema de la guerra, y que una oposición muy fuerte, ¿no? Eso es notorio. Por eso aquellas posiciones radicales de tenemos que sabotear a Israel, lo que pasó con la Vuelta a España, conversábamos antes, me pareció alucinante. O sea, le hace responsables a cualquier ciudadano israelita, judío, por lo que hace su gobierno, sin ningún tipo de distinción o matiz, parte, ¿no? Claro, o sea, y en España incluso expulsiones de hoteles y expulsiones de restaurantes por cuestión de raza, ¿no? No por cuestión política, porque tampoco se les pregunta cuál es su posición. No, eres judío, ándate. O sea, entonces es muy curioso, porque es una época de conflicto y del doble pensar orwelliano, ¿no? O sea, yo estoy en contra de la discriminación y por eso discrimino a los que discriminan, y lo mismo dice el otro bando, ¿no? O sea, estoy en contra de la violencia, por eso ejerzo la violencia contra quienes la promueven, y eso dice el otro bando. O sea, es absolutamente orwelliano, es doble pensar. Pero claro, lo que hablábamos antes es interesante. O sea, cómo el conflicto ya no abarca solamente a los involucrados en ese espacio o en ese acotado territorio, ¿no es cierto?, donde se efectúan digamos, el teatro de operaciones, sino que, o sea, invade a sociedades antiguamente ajenas. O sea, digamos, entre los actores políticos, digamos, en Ecuador, o sea, tienes a una izquierda claramente posicionada con el tema palestino, como en todo el mundo la izquierda, digamos, es una bandera de lucha palestina. O sea, se ha convertido en una insignia. Es el nuevo Che Guevara, es la nueva camiseta del Che Guevara, es la bandera palestina bandera y la cufilla. Entonces, claro, en algunos casos con sustento intelectual, en otros casos por eslogan, y no se tiene idea, como lo que ha pasado con la flotilla, ¿no? O sea, tienes a la Barbie jamás, o sea, gente que está absolutamente desubicada respecto del meollo del conflicto, ¿no? Totalmente, claro. Y que lo está tomando, digamos, en plan turismo de aventura, ¿no? Y por el otro lado también tienes, claro, un apoyo irrestricto donde se desconocen, digamos, las acciones militares que está sufriendo
una gran población civil. O sea, en Gaza hay un 80% de civiles, de los muertos, digamos, son civiles, no beligerantes. Entonces, claro, el conflicto es terrible. Y por otro lado tienes a gente diciendo, oigan, ustedes están preocupados de estas bajas civiles de acá, pero nadie está hablando de las bajas civiles que, por ejemplo, en Nigeria o en Sudán alcanzan proporciones, pero 44.000 a 47.000 personas, ¿no? Entonces, claro, es este sesgo donde le otorgas humanidad al que sostiene tu sesgo ideológico y le restas humanidad al que no. Entonces son tiempos difíciles, creo, para la empatía, y usando términos religiosos, para la caridad y para la misericordia, ¿no? Sintonizar el corazón con la miseria del otro, que es la raíz etimológica de misericordia. Entonces yo creo que, claro, esto es un conflicto que, claro, ya llega hasta el dormitorio, porque en el espacio de los 20 metros cuadrados o 15 metros cuadrados del dormitorio ya hay polarización también por una posición o por otra posición. Entonces se discute, claro, esto, digamos, ha sonado con temas de discursos ideológicos, de discurso de género, de discurso racial. Y mucha desinformación. Y muchísima desinformación. O sea, es increíble toda la cantidad de desinformación que circula, como tú dices, de lado y lado, ¿no es cierto? O sea, en este caso, esa frase de que en una guerra la primera víctima es la verdad, claro, se aplica perfectamente, ¿no es cierto? Pero incluso lo que me llama la atención es cómo grandes medios paradigmáticos, ¿no es cierto?, también han reproducido desinformación, como por ejemplo bombardeos en hospitales que finalmente terminan siendo que no fueron digamos, explosiones, ¿no es cierto?, de arsenales de Hamas, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay algunos casos en ese. O tenemos a la superestrella que un día es médico, el otro día es ingeniero, el otro día es... Y en todos aparece bombardeado, o sea, que hay una producción y que está además registrada en video. O sea, es esto que no niega lo otro, ¿no? Total, o sea, pero que le hace un flaco favor a la verdad. Totalmente. Finalmente va a jugar, digamos, esta superproducción mediática en contra de las víctimas, porque va a blanquear a la acción efectivamente violenta de las fuerzas en disputa, ¿cierto? Totalmente. O sea, le quita legitimidad al discurso de las víctimas y se lo da al discurso de los victimarios. Y esto sucede en los dos campos, ¿no? Totalmente. Porque, o sea, evidentemente el gran triunfador de estas verdaderas operaciones de propaganda ha sido Hamas. Claro. Y Hamas no es el legítimo representante del pueblo palestino, pues, por favor. O sea, claro, es un grupo terrorista. O sea, no hay como matizar nada. Y además que asaltó el poder masacrando a quienes estaban nominados por vía electoral. Exacto. O sea, y claro, entonces tienes manifestaciones en Gaza apoyando los bombardeos selectivos contra Hamas porque son sus opresores también. O sea, es increíble porque se tiende a ver como una población unitaria. Digamos, acá están estos señores que son todos enemigos de este otro estado y no ves el conflicto interior, ¿no? O sea, un poco, claro, recordando aquel maravilloso, creo yo, doloroso, maravilloso y ahora preciso libro de Huntington sobre la lucha de civilizaciones, que él hablaba de, si mal no recuerdo, 7 u 8 civilizaciones. Y decía que el conflicto no va a ser económico, no va a ser solo por recursos, sino que va a estar atravesado por un sesgo civilizatorio, porque estas civilizaciones finalmente son incompatibles. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que demográficamente tú tienes un crecimiento muy fuerte en la población musulmana que empieza a ocupar espacios que las civilizaciones, digamos, más decadentes o más viejas
o más moribundas, van abandonando porque ya no se reproducen. Entonces, ¿quiénes se reproducen? Y es literal esto, ¿no? O sea, se lo puede ver literal. En zonas de Gran Bretaña, por ejemplo, que políticamente ya están bajo control de partidos musulmanes, ¿no? Y claro, y zonas en Suecia, en Malmo, por ejemplo, que están tomadas por la ley Sharia. Y zonas donde se disputa la ley Sharia, y zonas donde los musulmanes salen a hacer sus rezos en media calle, deteniendo al tranvía que pasa, sirviendo a la ciudad, ¿no? Entonces tienes esta disputa entre países donde la Sharia se ejerce, digamos, radicalmente, como en los regímenes teocráticos de Irán, por ejemplo, ¿no? Y otros, o Afganistán, y otros donde convive la Sharia, digamos, resuelve problemas civiles en combinación con una legislación o con un gobierno, digamos, un poco más de corte occidental. Pero claro, o sea, la Sharia te manda a matar al infiel, te manda a decapitar al infiel. Entonces, claro, si tienes un aumento de la capacidad y de la velocidad de conexión, pero no tienes un aumento proporcional de la capacidad civilizatoria que tiene una población, la receta es brutal, ¿no es cierto? Y se puede ver en cualquier conflicto del mundo. Entonces, el alcance de las nuevas tecnologías y el acceso irrestricto a la información no está produciendo eventos civilizatorios, está produciendo todo lo contrario, ¿no es cierto? O sea, hay élites que se forman, que se preparan y que acceden a la información, que sigue siendo poder, y hay grandes masas que simplemente suscriben a la consigna o el grito destemplado de quien mejor sepa representar en el teatro político sus frustraciones, sus resentimientos, sus aspiraciones. Eso, o sea, puede suceder en Cotacachi como puede suceder en Barcelona. O sea, esa radicalización proviene profundamente, creo yo, de la ignorancia, ¿no? Sí. Y de la desinformación. Y de la desinformación. Sí. Y tomando tus palabras, o sea, el mismo video montado, etcétera, etcétera, se puede ver en Cotacachi o en Barcelona. Así es. Y te va a provocar las mismas emociones negativas exactamente, que son características de la desinformación, ¿no? Claro. Están construidas para eso, para generarte emociones negativas, ¿no? Entonces, claro, y además luego tienes a los gurúes que producen la desinformación, haciendo la abstracción política que determina que tú asumas esa idea. Entonces, primero te produzco la emoción y después te digo, no, es que la culpa es de los ricos, la culpa es de los floricultores, la culpa es de los empresarios, la culpa es de Elon, la culpa es de Macron, o sea, no importa, no importa quién sea, claro. La culpa termina siendo de alguien, porque tú no eres, digamos, responsable de tus actos. Claro, hay alguien más que está siendo responsable. Y aquí yo veo mucho de la cuestión civilizatoria, porque si ves tú la raíz... Eres víctima. Claro. O sea, porque la otra característica es que te conviertes en víctima. Exactamente. Entonces tú ya no haces una elección intelectual consciente de un proyecto de vida, sino que eliges quién es tu victimario, ¿no es cierto? Desde tu posición de víctima, y desde ahí eliges tu odio, o la intensidad o el pitch con el que manejas tu odio, ¿no es cierto? Lo importante es que encuentres tu odio y que actúes en consecuencia y que eso pueda ser capitalizado por un grupo político o por varios, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya no importa el discurso político del líder, sino importa la consigna de coyuntura de ese líder, que puede ser absolutamente opuesta a la que dijo 5 años atrás. Claro. Entonces ya no importa si el señor X hace años estaba en contra del subsidio, ahora está a favor del subsidio. Antes dijo que estaba en contra y dio razones de peso que sustentan lo que está haciendo el gobierno. Ahora está en contra, porque le conviene soliviantar a ese grupo que después, más tarde, si llegaran a hacer poder, le va a causar el mismo problema. Entonces lo mismo pasa, yo creo, con el Islam radicalizado, porque además antes tenías un conflicto intracivilizatorio en el Islam que era entre sunitas y chiitas, ¿cierto? Claro. Ahora tienes a Hezbollah, que está, si mal no recuerdo, con los sunitas, y a Hamas, que es chiita. Y los dos actúan como yunque y martillo, porque los dos están radicalizados.
¿no es cierto? Sí, sí, entonces, sí. ese conflicto civilizatorio se va resolviendo también en términos de ir encontrando el enemigo único, que esta es una construcción muy nazi, ¿no? O sea, encontrar el enemigo único. Sí. Entonces, claro, eso es lo que hacen todos los populismos de cualquier signo, incluso los populismos teocráticos. Del manual de Goebbels es eso. Claro, ¿no? Creo que es de los primeros puntos, ¿no? De este decálogo. Así es. Y por eso mismo, y le leía al periodista argentino Nacho, se me fue el nombre de nuestro amigo, Nacho Montes de Oca. Y él planteaba porque el plan de paz lo que significa es jamás váyase, o sea, se desarma y váyase, claro. ¿no es cierto? Pero no hay quien represente o sea, esa autoridad palestina, no existe, o sea, y Nacho hacía hacía una recapitulación de todas las facciones que están operando ahora mismo al interior de la Franja de Gaza. O sea, uno en la superficie piensa que es Hamas y ya. Claro. No. Hay 10, 12 grupos que están ahí operando. Y eso va a ser un punto crítico en el momento de operativizar ese plan de paz, ¿no? Por supuesto, porque tú necesitas encontrar un interlocutor válido para negociar algo tan complejo como la paz en esa región del mundo. Pues tienes 12, o sea, va a haber una disputa muy fuerte, porque además, dada la eliminación selectiva de estos líderes, sucede una esporulación de los mismos, ¿no es cierto? O sea, acabas, digamos, metes cuchillo y sacas del tumor canceroso, pero como no hiciste un proceso de terapia posterior para curar las zonas, esto se difunde a todos los órganos. Entonces es lo mismo que pasa con el narcotráfico, o sea, cortas la cabeza de la hidra, pero salen otras cabezas. Claro. Entonces, yo creo que ya sea por vía de esta acción violenta, radical, que toman los republicanos, o por vía de la otra que tomaban los demócratas, que es la guerra eterna, Obama, Biden, Harris, o sea, siga y alimente el conflicto y el complejo militar industrial, bien, gracias, y para mayor gloria de Dios, haciendo muchísimo dinero. Entonces yo creo que las dos vías son complejas, porque por otro lado, digamos, volviendo al tema del conflicto de civilizaciones, o sea, Occidente tiene un grave conflicto de pérdida de referencia, porque no hay aglutinante. O sea, todo lo que hizo, digamos, Constantino en el siglo III para aglutinar las fuerzas de Occidente que se venían abajo tras la decadencia del Imperio Romano, eso ya está también en decadencia. O sea, totalmente, claro. Ya no hay un referente, ya no hay absolutos, ya no hay estructura, digamos, en la educación, en la formación, claro, sino que es un poco, o sea, si allá se rigen por la teocracia y por lo que dice el libro de las religiones abrámicas, acá nos regimos, digamos, por la Constitución, que está en cuestión por todos, y roto este marco, digamos, del acuerdo social, nos regimos por lo que a cada uno le venga en gana, o por lo que le canten sus órganos, ¿no? Lo voy a decir así. que YouTube no nos no nos censure el video. Sí, casi digo pelotas, hermano, y me acordé de este problema. Pensé que ibas a decir algo más. Pero sí. Y mira, o sea, queríamos hablar del acuerdo de paz, de la propuesta más bien de paz, y terminamos hablando de algo mucho más profundo, que es la crisis civilizatoria, ¿no? Y es que este conflicto es tan profundo que te lleva finalmente a eso, ¿no? Claro. Quizás eso explica también esta radicalización y esta polarización, más que radicalización, polarización que se ha dado en torno a porque fíjate tema, que también la polarización viene acompañada de llenar el vacío civilizatorio con cualquier cosa, ¿no es cierto?
Entonces ya no protesto por la lucha de clases, o sea, protesto porque se están vulnerando a la Pachamamita, y la Pachamamita tiene sus propios decálogos que alguien generó, hermano, ¿no es cierto? Entonces, claro, no importa el discurso, o sea, ok, somos una organización ecologista o una organización indigenista que está por la Pachamama, pero sin embargo estamos reclamando que vuelva el subsidio a los combustibles fósiles para estimular el consumo, ¿no? Entonces es este doble pensar, siempre permanente, ¿no? Siempre permanente, que creo que vivimos un tiempo extremadamente interesante, creo que es extremadamente demencial, creo que hay una oleada psicosocial de alteración de las condiciones mentales de las grandes masas, ¿no? Y creo que es difícil abstraerse de eso, ¿no? Creo que es difícil a veces abstraerse y elevarse y dejar de tomar partido, porque justamente todo te empuja a tomar partido, el sesgo, el algoritmo te empuja a tomar partido, ¿no? Exactamente. Asimismo es. Bueno, ¿qué futuro le ves tú a la situación en el Medio Oriente, al conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, el conflicto en Gaza? ¿Crees que al final se llegue a imponer el plan de paz, el pan de Pascua? Estoy con hambre. No me hables de comida porque todavía no como. Yo creo que yo no sé si ha estrenado el gobierno de los Estados Unidos una metodología o ha reciclado viejas metodologías históricamente imperiales, pero a ver, esta propuesta ha producido, digamos, que ya Hamás y Israel estén considerando este acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Porque los conversatorios de Abraham produjeron ya unos avances, digamos, para Medio Oriente. O sea, se desactivó la beligerancia de algunos estados contra Israel, y creo que esto lo logró en buena lid Trump en su primer mandato en el 2020. O sea, se puso a algunos de los más ricos ya a bajar, a reconocer al Estado judío. Claro. E incluso hay intercambios. Creo que Emiratos tiene un comercio como de $3.500 millones que exporta a Israel. No será una enorme cantidad, pero es significativo, digamos, ¿no? De hecho, Arabia Saudita, perdón, estoy un poco trabado, Arabia Saudita estaba listo para reconocer a Israel antes del 7 de octubre del 23, ¿no? Sí, claro. O sea, se había avanzado bastante en Así es. en esa construcción. Entonces, yo creo que Estados Unidos está tratando de recuperar aliados estratégicos que estaban, digamos, comerciando fuertemente con China y retomar, digamos, como el liderazgo económico en estas relaciones, y para esto le es importante pacificar la región. Por otro lado, creo que hay una visión también de que Israel es como la contención de lo que se le viene a Europa, ¿no? O sea, porque en el supuesto de que el conflicto Ucrania-Rusia desbordara las fronteras de Ucrania, pasara por Polonia y entrara a través de Polonia a Europa occidental, o sea, quien va a estar asociado y va a actuar, digamos, asociado a las fuerzas rusas es el Islam radical presente en estos países. Totalmente, o sea, claro. Entonces yo creo que la visión geopolítica de Trump está dirigida a neutralizar a las fuerzas radicales y a ojalá poder neutralizar el conflicto ruso-ucraniano, porque yo creo que el futuro de Europa creo que es visto, digamos, desde ojos de la historia milenaria, es precario. Creo que es precario. O sea, creo que Europa está asustada. Está muy asustada. Y no hay liderazgos en realidad en este momento con esa visión geopolítica, ¿no? Claro, hay un liderazgo fuerte que influye también en América Latina, que es el de Pedro Sánchez. Pero no sé si es un liderazgo positivo para lo que entendemos como civilización occidental, ¿no? No, me parece que para nada. No, o sea, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, o sea, está jugando para otros intereses, ¿no? No sé por cuánto tiempo, pero además lo está haciendo con una desfachatez y un descaro inéditos. O sea, creo que la dupla
Sánchez Zapatero, o sea, es nefasta. Nefasta. Y para América Latina y para América muchísimo. O sea, entonces, claro, o sea, cuando este eje asociado con capitales iraníes y asociado con el chavismo bolivariano deje de percibir, digamos, sustento económico y sustento político, digamos, vamos a ver un cambio muy importante en América Latina, muy importante. Creo que ya se está dando, creo que lo que hablábamos el otro día, la visita de Marco Rubio, 3 días en Quito, o sea, los barcos atenazando todo el movimiento naval venezolano, los F-35 sobrevolando territorio continental. O sea, están produciendo algo. No sé si Trump está apostando a hacer algo parecido a lo que pasó en Irán, ¿no? O sea, en Irán fueron bombardeos selectivos en puntos claves y dejarle también el discurso a Irán hacia el interior de que están triunfando, ¿no? Porque Irán maneja ese discurso al interior, o sea, le hemos dado un golpe al demonio de Occidente y al sionismo. Creo que le han dejado dar el discurso, pero claro, está desactivado, digamos, militarmente, ¿no? Está desactivado, así es. Entonces yo creo que podría ser que esté jugando a lo mismo con Venezuela, o sea, yo no la veo clara, ¿no? O sea, no veo claro qué va a pasar en Venezuela. Tampoco lo veo. Pero bueno, esperamos que sea para bien. Manuel, muchísimas gracias. Creo que estamos ya sobre el tiempo. Nos hacían ya señas nuestras productoras. Muchísimas gracias, Manuel. Siempre un gusto, querido César. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguir este espacio. Segundas temporadas podcast en todas las plataformas y redes sociales disponibles.